Estimados jóvenes del tercer grado de secundaria, reciban un cordial saludo de mi persona al profesor Antonio Meléndez y la toma del curso de Cívica. En el video de hoy estudiaremos el tema Dimensión moral del ser humano. En las clases anteriores hemos estado viendo que el hombre, ¿no? El ser humano, es un ser racional, social y afectivo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces ahora veremos la dimensión moral del ser humano que nos va a ayudar a comprender la educación cívica y a comportarnos en la sociedad moralmente. ¿Ya? Al finalizar el tema, usted, ¿no? Como alumno, como estudiante, va a poder comprender, conocer que el ser humano posee una dimensión, tiene una dimensión moral, ¿no? Que vas a identificar los elementos características, qué es lo que digamos, compone un acto moral, ¿no? ¿Ya? Y comprender conceptos como moral, ética, derecho, responsabilidad, entre otros valores, ¿ya? Bien, empecemos. La dimensión moral, ¿qué es la moral humana? ¿No? A ver, a menudo utilizamos lo que es términos, no, estoy con la moral baja, estoy con la moral alta, hay que darle la moral a mi equipo, a mi mamá, hay que tengo que levantarle la moral, o yo necesito que alguien me levante la moral. Eso se refiere a lo que son aspectos psicológicos, ¿ya? Son estados de ánimo, o estamos chuecos, estados de ánimo psicológico, ¿ya? De la persona. ¿Ya? Eso es más psicológico, pero hay un uso muy distinto que se da al término moral en lo que es filosofía, en lo que es cívica y en lo que es derecho. ¿Ya? Entonces, cuando uno escucha, oh, tiene la moral baja, se refiere a estados de ánimo psicológicos, ¿ya? O al aspecto psicológico de la persona, ¿no? En ese momento. ¿Ya? Entonces, moral, desde un punto de vista etimológico, proviene del latín. ¿Ya? El latín es un idioma, el idioma de los romanos, ¿ya? Mos moris, ¿ya? Que significa costumbre. Y este a su vez viene de lo que es ethos, ¿ya? En griego, ethos, ¿ya? Que significa el modo de vivir, el carácter que tiene que ver con el ethos, ¿ya? O la forma de ser, ¿ya? Tu ethos, tu forma de ser, ¿ya? De un individuo como de una sociedad, la forma de ser de un individuo, la costumbre de un individuo, el carácter de un individuo, el modo de vivir de un individuo o de una sociedad, ¿ya? Aunque también se hace referencia a lo que es norma o precepto. Siguiendo así a los antiguos romanos, vamos a definir la moral humana como el conjunto de. Entonces, como los antiguos romanos, se puede definir que la moral humana es el conjunto de normas, ¿ya? Esto desde un plano de vista del derecho y también de la cívica, ¿ya? Más que de la filosofía va más por este lado, carácter, forma de ser, ¿sí? Mientras que esta de normas viene a ser más por el derecho o la cívica, ¿ya? Que rigen la conducta de un individuo en una sociedad, ¿ya? O sea, las normas me ayudan a regirme, ¿no? A desenvolverme, ¿no? En una sociedad, ¿sí? ¿Ya? Conocer las normas es importante, ¿no? Porque es como si fueran las reglas del juego. Si no aceptas las reglas del juego, pues simplemente estás fuera, ¿no? ¿Ya? Las valoraciones que hacemos sobre actos humanos que consideramos desde la perspectiva de lo bueno, lo malo, lo justo. Es decir, vienen a ser las valoraciones, vienen a ser los juicios que llamamos, ¿no? Juicio de valor, es decir, si esto es bueno, esto es malo, ¿no? ¿Ya? Y aquí hay que ver algo, ¿no? Los actos del hombre, ¿ya? Se diferencia de lo que son los actos humanos. ¿Cómo es eso, profe? Los actos humanos son aquellos que implican la libertad y la voluntad, es decir, son aquellos que dependen del hombre, los actos humanos, mientras que los actos del hombre no, los actos del hombre no dependen propiamente del hombre, ¿no? Sino que son actos nomás, ¿no? Son
¿ya? Son actos del ser hombre, ¿no? No del hombre en cuanto tal, sino del ser hombre, o sea, por el simplemente de ser hombre. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, la respiración. Ese es un acto del hombre, ¿no? Del ser hombre. La respiración, ¿no? ¿Sí? Eso no depende de uno, ¿no? ¿Ya? Simplemente respiras. No puedes no dejar de respirar, ¿no? Bien, la ética y la moral. En realidad se les puede tratar de sinónimos, ¿no? La ética, digamos, vamos a verlo acá. Ética viene del griego ethos, ¿ya? Que significa costumbre, hábito, carácter, ¿sí? O modo de ser, lo que le decía hace un momento. Este es desde el punto de vista más filosófico, ¿no? Y esta rama de la filosofía se gesta o se origina, se genera en la Grecia clásica. Por historia sabrán que la Grecia clásica, ¿no? En el siglo IV antes de Cristo, ¿ya? Y que pasa a ser parte de la filosofía, ¿ya? Esto nos quiere ayudar a esclarecer, a dar mayor luces a la moral, al comportamiento moral, ¿ya? Mientras que la ética se puede decir que es un poco más amplia, la moral se refiere más a los juicios, ¿no? Que se hace de los actos humanos, ¿sí? Es decir, si tal o cual actitud, si tal o cual acto, si tal o cual acción merece rechazo o merece pues el aplauso de todos, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, la ética viene a ser el estudio filosófico de la conducta moral. Otra vez chueco. Y la conducta moral se refiere a las acciones, ¿no? A las acciones que pueden ser valoradas como buenas o como malas. Mientras que la ética lo engloba todo eso, ¿no? Engloba todo eso, ¿ya? ¿Ya? Y también alude a otro tipo de, eh, de conducta, otros tipos de conducta, ¿eh? Por ejemplo, veamos otros saberes, la historia, por ejemplo. Nos dice cómo son los hechos humanos, o sea, la historia nos cuenta, esto pasó así, ¿no? Nos dice la historia. Estos hechos pasaron así, ¿cómo son? La ética, sin embargo, nos dice cómo deben ser. Por ejemplo, la historia nos dice, así fueron los hechos en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y los nazis que hicieron todo eso, así fue. Te lo detalla, así fue, así se desarrolló, así se vivió, etc. Pero la ética entrará ahí a tallar y dirá, claro, así son los hechos, pero no deberían ser así, ¿no? Sino que deben ser de esta manera, ¿sí? De ahí que se estudian los valores, por ejemplo, los valores no son indiferentes. ¿Qué quiere decir que los valores no son indiferentes? Es decir que tenemos que tomar una actitud frente a los valores, o las rechazamos o las aceptamos, ¿sí? Debemos tomar partida, y además los valores son, digamos, contrapuestos, ¿no? Ante la bondad también está la maldad, ante la justicia está la injusticia, ¿no? Ante el bien está el mal, y así, ¿no? Ante el amor está el odio, ante la belleza, ¿quién está? La fealdad. Entonces así es contrapuesto, ¿no? ¿Ya? Y las normas morales, estudia las normas morales, ¿ya? Y determina en qué consiste la responsabilidad, esa palabrita, responsabilidad moral. Muchas veces no nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad moral, ¿no? ¿Ya? Esto lo vamos a ver de aquí más adelante nomás. Sobre la responsabilidad moral quiere decir que yo respondo de mis actos. Responsabilidad viene de responder, ¿ya? Yo soy responsable de lo que digo y de lo que hago, ¿ya? Quizás ustedes por ser menores de edad todavía un poco, no, todavía mi papá me defiende, mi mamá me defiende, sí, pero cuando ya tengas mayoría de edad, tú eres responsable, y ahorita estás en la edad de educarte para ser responsable de tus actos y responsable de tus acciones, incluso de lo que dices, hasta de lo que callas eres responsable, ¿no? También la ética investiga lo que es la libertad. Ojo, libertad no es hacer lo que yo quiero, ¿ah?
Mis papás no me dejan ser libres, ¿no? Mi papá, mi mamá no me deja, no soy libre en esta casa, me quiero ir. La libertad no es eso, ¿no? La libertad es elegir entre dos bienes, o sea, entre dos actos, digamos que son buenos, ¿no? No eliges entre males, es decir, tú no eliges drogarte, ni eliges emborracharte, digamos, que ¿no? A veces uno lo hace, bueno, porque está con los amigos, qué sé yo, o por celebrar algo, pero no es que lo elige siempre, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? El robar, tú no eliges, ahí no hay elección, ¿no? Ahí ya simplemente ya estás, ¿no? Se toma, más bien se asume que el robo es, por ejemplo, algo bueno. O sea, está ahí la percepción, la formación está, la conciencia está deformada, ¿no? Porque asume que el robo es bueno porque necesito ganar el pan. Pero no, el robo no es bueno en sí, ¿no? Es malo. Sino que uno cree que es bueno y por eso lo hace, ¿no? ¿Por qué? Porque la libertad se mueve entre aspectos buenos, o sea, de cosas buenas, entre cosas buenas tú eliges, no eliges de cosas malas. O cuando te vas tú a comprar a la tienda eliges cosas malas, ¿no? ¿Verdad? ¿Y por qué si en la tienda que compras zapatos, ropa o artefactos eliges lo bueno, lo mejor? ¿Por qué cuando en tu conducta muchas veces nosotros elegimos lo peor? ¿No? Como drogarse, robar, prostituirse, ¿no? Etcétera. Esos son males, ¿no? Son males simplemente, ¿ya? Y analizar la obligación moral, ¿no? Es decir, ¿qué obligación tengo, ¿no? ¿Qué debo hacer? En este caso, ¿qué debo hacer? Tengo mis amigos, me dicen, oye, vamos a drogarnos, vamos a por aquí, ¿qué debo hacer? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Estoy en la edad? ¿No estoy en la edad? ¿Por qué debo hacerlo? Porque ellos me lo dicen, es un cumpleaños, bueno, la cosa cambia, ¿no? Un par de vasos no pasa nada, ¿no? ¿Cómo son los seres humanos? ¿Egoístas o generosos? ¿Son mejores unas personas que otras o todas tienen la misma capacidad? Entonces se hace ese tipo de preguntas, ¿no? Vamos a ver ahora qué nos dice la ética acerca de las acciones, las normas y los valores, que son los elementos fundamentales. Entonces pregunta, ¿cuáles son los elementos fundamentales de la dimensión del ser humano? Las acciones, las normas y los valores. Ya hemos descubierto cuáles son los elementos de la dimensión moral del ser humano, ¿no? Veamos. Características, ¿no? Una acción humana, otra vez chueco, una acción humana para ser considerada tipo moral tendrá que tener o debe tener las siguientes características. Primero se ajusta a un código. Código quiere decir un conjunto de normas y valores. ¿Ya? Por ejemplo, el Código Civil. En el Código Civil están las normas, ¿no? Las leyes que nos indican cómo debemos regirnos, ¿no? Y los deberes y derechos que tenemos, ¿sí? ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? En cívica, ¿no? Por ejemplo, el Código Civil nos dice hay que ajustarnos a un código, a un conjunto de normas, ¿sí? También, ahora, este código no es que te lo imponen, sino que uno lo debe ir asimilando y aceptando, ¿no? Es decir, como les digo, es como un juego. Tú aceptas las reglas del juego, si no, no juegas, ¿no? Cuando uno juega fútbol o juega vóley o hace un deporte, pues hay normas, ¿no? Que si no las cumples, pues cometes falta ¿no? Y si las cumples mucho, pues te sacan tarjeta roja y dejas de jugar, ¿no? Igualito es en la sociedad, ¿no? Si no las cumples, ¿no? Las transgredes, ¿no? Las violas, como se dice, violas las leyes y te sacan tarjeta roja y te vas al penal, ¿no? A la cárcel, ¿ya? Entonces, pero eso no debe ser impuesto, ¿no? Sino que el individuo tiene que elegir, ¿no? Tiene que aprender a elegir. Por eso ustedes están en formación para elegir, aprender a elegir. Y ya saben algo, la elección no se hace, la libertad no actúa entre dos males o entre males, sino elige entre bienes, entre aquello que se considera bueno, entre eso elige la libertad,
De ahí es que se dice que la libertad está orientada al bien, ¿no? O busca el bien, ¿no? Escoge el bien. Pero, profe, ¿por qué elige robar? Porque considera que considera que robar es bueno, ¿no? O que prostituirse es bueno, ¿no? O que drogarse es bueno. Entonces, ya está deformado ahí, ¿no? Entonces, por este motivo la moral es sobre todo una cuestión individual. O sea, tú respondes por tus actos. No es que va a venir tu papá, tu mamá. Por ahora que eres menor de edad, todavía tu mamá, tu papá salen en tu defensa y todo. Pero una vez que eres mayor de edad, agárrate, ¿no? Porque si haces algo que está fuera de la ley o fuera del conjunto, te agarras porque te hacen juicio, incluso te pueden llevar a la cárcel, ¿no? Entonces hay que saber decidir, hay que saber elegir, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces acá lo que les decía, soy responsable moral, y acá hay un enlace, Wikipedia, que pueden ir a leer un poco sobre lo que es la responsabilidad moral, ¿no? Profundizar un poco más. De lo que hago y de lo que dejo hacer. La responsabilidad es lo que les dije en un momento, ¿no? Responder acerca de mis actos, ¿sí? ¿Ya? Y esos actos pueden ser considerados buenos, ¿no? Buenos moralmente o inmorales, ¿sí? O inmorales, ¿ya? Inmorales. Entonces, yo cuando soy libre, cuando elijo, cuando decido, ya automáticamente me hago responsable de mis actos. Y hay una connotación moral porque eso que yo hago, libre y voluntariamente, es considerado, tiene un juicio de valor, o es bueno o es malo, o robas o no robas, o estudias o te drogas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿ya? ¿Sí? Y todo esto se hace ¿por qué? Porque el hombre actúa racionalmente, ¿ve? Acá viene lo que vimos en las clases pasadas, el hombre es un ser racional, hay que decir que utiliza la razón. Y como utiliza la razón, además, lo hace libremente, nadie te obliga a robar, nadie te obliga a drogarte, ¿no? Nadie te obliga a violar incluso, ¿no? Etcétera, etcétera. Nadie te obliga a recibir coima, ¿no? Entonces nadie te obliga. Pueden ofrecer coima, ¿no? Pero nadie te obliga a aceptarla, ¿no? ¿Ya? Y también a ser generoso, a ser egoísta, ¿no? A ser justo o injusto, ¿no? Y la moralidad también tiene una dimensión social, ¿no? Otra vez, el hombre es un ser social. Es decir, ¿por qué? Porque nacemos en una sociedad. ¿Quién decía que parecemos como las abejas, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Que posee una serie de normas, ¿no? La sociedad posee una serie de normas, creencias, ideas, valores, prohibiciones, pautas de conducta, etcétera. ¿No? No puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Y eso no es tampoco libertad, es decir, hacer lo que yo quiera no es libertad, es cualquier cosa menos libertad, ¿no? Capricho, ¿no? Engreimiento, ¿no? Pero hacer lo que uno quiera no es libertad, ¿ya? Y esto caracteriza la forma de vida, ¿no? De una sociedad, ¿ya? Nuestras acciones morales se dan en sociedad, ¿ya? Aunque uno responde individualmente, ¿ya? Por si acaso. Y porque también se da en una convivencia, ¿no? Es decir, que estamos con los vecinos, con los profesores, con tus papás, etcétera, ¿no? Acá tienen un resumen de los valores morales, de las características básicas. Dependen de la libertad humana. Y todo esto se hace, ¿no? Lo que decía Aristóteles, ¿no? La virtud moral es un hábito, o sea, se hace por hábitos. Se alcanza la perfección por hábitos. Aristóteles decía, tú por ser generoso un día, por haber ayudado un día, no eres generoso, ¿no? Si no se hace todos los días, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Acá dice, ¿no? Un solo acto no hace a uno virtuoso. Es decir, tú estudias un día y los otros días no estudias, entonces no eres estudiante, pues no eres estudioso, ¿no? El estudiante es el que estudia, pues en su mismo nombre lo dice, ¿no? El que estudia antes de, o el que una vez que ha recibido la clase sigue estudiando, sigue profundizando, sigue investigando, ¿no? Sigue aprendiendo, sigue descubriendo, ¿no? Entonces, un día y otro día y otro día, ¿no?
la mamá, ¿no? ¿Cómo empieza a ser paciente la mamá? No es que, ¿no? Porque nos aguanta, digo nos aguanta, ¿no? Porque todavía tengo a mi madre viva, ¿no? Entonces nos aguanta un día darnos de comer, al otro día darnos de comer, y otro día preparar la comida, y otro día por esto, y otro día. Entonces se vuelve paciente también, pues la madre, ¿no? Tiene la virtud de ser paciente, ¿no? Los profesores también, ¿no? Un día, bueno, estar con los alumnos, que son algunos terribles, otros buenos, y estar ahí un día y otro día, y también el profesor aprende la paciencia, ¿no? Entonces, un solo acto no te define, no te hace ser virtuoso, ¿no? ¿Ya? O con otro ejemplo, ¿no? El carpintero, porque hace o construye una mesa un día y después no construye mesas, no lo hace en carpintero, ¿no? Simplemente alguien que hizo una mesa, ¿no? Pero el carpintero bueno, el profesional, el que, ¿no? Es que un día hace una mesa y el otro día también sigue haciendo mesas y al día siguiente y durante toda la semana hace sillas, mesas, carpetas, etcétera, ¿no? Arregla puertas, ventanas, entonces eso lo hace un carpintero. El acto diario, el acto de todos los días, ¿no? El hábito, lo que llama Aristóteles, el acto. O sea, un solo acto no me define a mí como un ser virtuoso. Un solo acto no me dice que yo, porque estudio los lunes, ya no, y después martes, jueves y viernes no toco mis apuntes ni mis fichas, y lo toco después hasta cuando me envían el otro bloque, entonces no eres estudiante, ¿no? No eres estudiante, así de simple, ¿no? Eres alguien que simplemente recepciona y nada más, ¿no? Nada más, ¿no? Puede ser, por ejemplo, tuitero o facebookero, como dicen, o whatsappero. Ahí sí, porque estás todo el día, ¿no? En el Facebook todo el día, en el WhatsApp todo el día, en el Twitter, en el Instagram. Ahí sí, eres bueno pues en eso, ¿no? Ahí sí, diría Aristóteles, ese es tu hábito, ¿no? Ese es tu hábito, estar en las redes sociales, ¿no? Estar en las redes electrónicas, ¿no? Ese es tu hábito, ¿no? Pero de estudio, pues nada, ¿no? Te informará así que pasa esto, que dijeron esto, información hay un montón. La cosa es transformarlo en conocimiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, jóvenes, ¿no? Entonces, esta actitud permanente de actuar, ¿no? O sea, un acto virtuoso, un hábito, una virtud, ¿no? Un acto virtuoso, un hábito, que se te vuelve un hábito es porque lo haces permanentemente, ¿ya? Y no es fácil de conseguir, no, nada. Todo lo que es fácil se va fácil, todo lo que es difícil vale la pena, ¿no? El ser justo, no es fácil ser justo. No es fácil ser paciente, no vayas a creer que los profesores se nos hace fácil, no es fácil ser paciente, no es fácil a tu mamá tampoco ser paciente, ¿no? O a tu papá ser comprensivo, ¿no? No es fácil. No es fácil mucho. El estudio no es fácil. Si creen que el estudio es fácil, no lo es. El estudio, uno cuando quiere estudiar de verdad, ¿no? No es fácil. Tienes que sentarte y acostumbrarte, leer, subrayar, descubrir lo que quiere decir el autor, las ideas principales, ideas secundarias, ¿no? Hacerle preguntas al texto, ¿no? Y esas preguntas te ayudan a investigar, a ir más allá. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué dice el profesor que la libertad es entre dos cosas buenas y no entre cosas malas, ¿no? ¿Por qué? Entonces vas, investigas, lees, ¿no? O tu profesor de matemática, ¿de dónde salió este teorema? ¿Quién lo dijo? Ay, así, ¿no? Entonces, o cómo lo puedo aplicar. Entonces, eso es estudiar, eso es crear conocimiento, no solamente informarte, ¿no? Información hay un montón. Y con esto de las redes hay un montón. Entonces, ¿cuál es tu hábito? ¿No? Te lo dejo, ¿no? Ahí a que lo reflexiones. ¿Cuál es tu hábito? El Facebook, el Twitter, el Instagram. Tu edad, la edad en la que estás, pues es para que estés estudiando. Y ahora con la cuarentena mucho más, ¿no? De repente, ¿no? El cocinero también. ¿Cuál es su hábito el cocinero? Pues cocinar, ¿no? ¿Y qué hace todos los días? Pues cocina, ese es su chamba, como se dice, ¿no? Y ahí se hace virtuoso, por ejemplo, ¿no? Virtuoso en el sentido de que es capaz, ¿no? ¿No? Que tiene la experiencia y tiene la capacidad para realizar. Pero el que cocine una vez y después no vuelve a cocinar, entonces no es cocinero, bueno,
sabe algo de cocina, pero no es cocinero. Bien, entonces los valores morales. Como ya hemos visto, a la hora de actuar elegimos y decidimos. Eliges libertad y decides voluntad, lo quiero, ¿no? Eliges libertad y decides voluntad, quiero esto, no lo quiero, decides. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Y esto no lo realizamos al azar, ¿no? Sino que hay que tener en cuenta que somos racionales, ¿no? No es que a mí se me ocurre o ya, no, la razón interviene también. Si tiene varias posibilidades, nos inclinamos por aquella que preferimos, porque tiene algo que nos hace sentir mejor, ¿no? Es decir, tienes para hacer tus tareas, pero vas y chateas o tuiteas o estás en el Facebook. Esa elección tiene algo que te hace sentir bien, por ejemplo, ¿no? Y ese es un valor, ¿no? Ese es un valor, en ese caso negativo, porque estás dejando de hacer tus deberes, ¿no? ¿Ya? Y bueno, teniéndolo más la generosidad, la belleza, la utilidad de un bolígrafo, etcétera, ¿no? Hay diferentes clases de valores, ¿sí? Otra vez chueco, siempre nos vamos chueco. Hay diferentes clases de valores. Hay valores económicos, valores estéticos, religiosos, morales o éticos, etcétera. Pero todos ellos se caracterizan por ser cualidades especiales que están en los objetos, ¿sí? ¿Ya? Son universales, deben ser apreciados y respetados, ¿sí? Es decir, universales, es decir, que es válido para todos. No es que no, yo no hago eso, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y los seres humanos son capaces de valorar esas cualidades, bien. Y además los apreciamos por sí mismos, no porque nos reporten algún beneficio egoísta, ¿no? Sino que están condicionados por intereses políticos sociales. Bien. Por ejemplo, la justicia, la generosidad, la honradez, la sinceridad, la dignidad, la igualdad son valores que podemos considerar universales, ¿no? La justicia, ¿quién no quiere justicia? Todos, ¿no? La generosidad, en algún momento tenemos que ser generosos, honrados, todo el mundo, ¿no? La sinceridad, uno no puede trabajar si no hay verdad, ¿no? Si uno no es sincero, si no es transparente, ¿no? Ser digno, ¿no? Tratarnos igualitariamente, ¿no? ¿Ya? Son universales, ¿por qué? Porque son deseables y son respetables por todos, no es por unos cuantos, sino por todos, ¿ya? Y no está condicionado, no, que eso es de tiempo antiguo, no, ¿ya? Tiene que estar siempre, digamos, aceptados por todos, ¿no? Bien, el problema del origen, ¿dónde nacen cómo nacen o de dónde nacen? Hay dos posturas, ¿no? ¿Cuál es el origen? ¿Ya? Hay dos posturas éticas, el subjetivismo y el objetivismo. Pueden dar clic aquí, si están revisando el PDF, dan clic aquí e ingresan a un video en YouTube que les va a complementar lo que es el subjetivismo, y también hacen un clic aquí en objetivismo y les llevará a un video que habla sobre objetivismo. En síntesis, el subjetivismo es aquello que estos valores provienen del sujeto. Subjetivismo hace alusión a lo que es propio del sujeto, aquello que es propio, aquello que está dentro del sujeto, es decir, que son creación humana, ¿ya? Es decir, que depende del sujeto, las apreciaciones, si es bueno o es malo, depende de mí, no depende de nadie más, ¿sí? Y esto nos lleva, más adelante lo van a ver y en el video también lo explica, esto lo lleva a lo que es el relativismo, ¿sí? El relativismo, toda postura es igual, ¿no? El individualismo, ¿no? Esta postura llevada al extremo conduce al subjetivismo radical, al individualismo radical, que se puede traducir en la palabra relativismo moral, ¿no? Para lo cual todo depende de la opinión de cada uno y todo vale. Todo vale, ¿no? ¿Qué hace? Tírate ahí un puchito de cigarro, ¿no? Todo vale, ¿no? ¿Ya? Entonces eso no es por ahí, ¿ya? Subjetivismo, entonces, creación humana del propio sujeto. Subjetivismo son los valores que existen por sí mismos, es decir, del objeto, aquello que es objetivo, aquello que está fuera de mí y que se presenta como algo real, o sea, que tiene consistencia por sí, no depende
del sujeto, sino que está ahí en la realidad, está presente, ¿ya? ¿Sí? O sea, no es que necesitan del sujeto para decir si es bueno o malo, no, simplemente está ahí y eso es bueno y es malo porque está ahí, ¿no? Existe, por ejemplo, el asesinato. No depende de mí, no, pero yo lo maté porque me estaba insultando. Hombre, ¿no? Simplemente el asesinato es malo y punto, ¿no? Ello implica que las personas puedan y deben descubrirlos y convertirlos en exigencias morales objetivas, es decir, independientes de las opiniones particulares. O sea, no dependen de la opinión del sujeto, ¿no? ¿Ya? Y así como hay el origen, también hay que ver lo que es su legitimidad. ¿Qué es lo que lo legitima o su validez? Y acá vemos el absolutismo moral, que también hacen clic aquí y ven, complementan con un video, y el relativismo moral, que también lo verán con un video. ¿Sí? Según esta postura, los valores valen por sí mismos en el absolutismo moral. Todo es absoluto, ¿no? Absoluto, valen por sí mismos. Que está relacionado con ¿qué? Con el objetivismo, ¿no? ¿Ya? No depende de que los individuos sepan apreciarlos, ni estarían condicionados, ¿no? O sea, que no están condicionados por los individuos, ni por la sociedad, ni por la época. Es decir, estos valores, el absolutismo, absoluto, ¿no? O sea, que es todo, ¿no? O sea, que no depende ni de individuo, ni de sociedad, ni de época. Que, profe, esa virtud, ese valor es de épocas antiguas, profe, no, no, según el absolutismo, vale para todo, ¿sí? Y, y esto, ¿no? Ya puede llevar al dogmatismo. Dogmatismo de dogma, es decir, de aquello que es inflexible, que debe ser así, ¿no? En que dice ciertos valores concretos, otra vez chueco, vamos a corregir, ciertos valores concretos serían los únicos correctos, o sea, no hay otros, ¿no? Ese es el dogmatismo, ¿no? Tampoco, ¿no? ¿Ya? Es decir, como concepto está bien, ¿no? Porque hay valores que sí, o sea, no dependen de nada, ¿no? Por ejemplo, el respeto, ¿no? No es que el respeto sea de otras épocas, ¿no? Y eso se hacía antes, profe, ahora ya no, ahora no hay que respetar a nadie, ¿no? O sea, el absolutismo moral quiere decir que hay valores que no dependen ni de los individuos, de los hombres particulares, ni de la sociedad, ni de las épocas. Ahora, esto llevado al extremo puede caer en dogmatismo, en el que ciertos valores concretos serían los únicos, ¿no? Ciertos valores. Por ejemplo, el hijo, el valor X, valor Y, estos son los únicos, los otros no existen, no, eso no. Los otros no tienen valor, digamos así, o son de menor rango, ¿no? Tampoco. Relativismo moral. Las valoraciones dependen de cada persona, ¿no? Son relativas, hacen relación a cada persona, ¿no? Y también a las circunstancias sociales, a las históricas, incluso a las biológicas que surgen, ¿no? Por tanto, no existen valores universales. Acá, en el absolutismo moral, sí existen valores universales, ¿no? Sino que las circunstancias influyen en un modo de obrar. O sea, depende de las circunstancias. Esta es la palabrita clave. En el relativismo moral, la valoración, si es bueno o es malo, depende de la circunstancia, ¿no? Eso dice el relativismo, ¿ya? En su versión radical, un relativismo radical, ¿no? Puede llevar a defender cualquier actuación. Ese es el problema, ¿no? ¿Ya? Ha llevado al extremo, ¿no? ¿Ya? Llevado al extremo. Por ejemplo, la venganza, ¿ya? La ablación del clítoris, ¿no? La violencia, etcétera, la violación sexual, etcétera, el asesinato, el aborto, etcétera, ¿no? ¿Ya? Muy bien, jóvenes, ahí ya leen la conclusión y como actividades tienen para colocar verdadero y falso todo lo que hemos visto ahí, leen, lo vuelven a leer y emparejar cuál corresponde al subjetivismo, cuál corresponde al objetivismo, etcétera, ¿no? Lo que acabamos de hablar. Vas a elaborar un mapa conceptual y vas a ilustrar el tema. Muy bien, jóvenes, eso es todo por la clase de hoy. Nos vemos en la próxima. Chao.